En este video vamos a ver qué son las variables y cómo definir variables en Python. Entonces, para definir variables hay una serie de reglas, pues básicamente es que una variable o un nombre de variable no puede empezar con un número o símbolos. Debe de empezar ya sea con un guión bajo o con una letra. Después de empezar con un guión bajo o una letra ya puede llevar lo que son números. Entonces vamos a ver acá un ejemplo de cómo definir variables. Vamos a regresar acá, vamos a nuestro editor y tenemos el archivo main.py abierto, que es el que habíamos creado anteriormente. Pero podríamos crear otro. Por ejemplo, vamos a darle aquí la carpeta Python. O acá vamos a decirle que vamos a crear un nuevo archivo al cual le vamos a llamar variables.py o py. Damos un enter y acá lo tenemos, variables.py. Entonces una variable básicamente es un espacio en memoria donde nosotros podemos almacenar un valor. O dicho de otra forma, pues podríamos ver las variables como una caja donde nosotros almacenamos valores para poder utilizarlos después. Entonces, como regla, pues recuerden que puede empezar con un guión bajo. Vamos a colocarle aquí, por ejemplo, nombre es igual y le vamos a colocar un valor, Carlos. Corregimos y listo. Entonces, para asignarle un valor a una variable utilizamos el símbolo de igual y puede llevar un tipo de dato acá. En este caso es una cadena de texto. Más adelante vamos a ver cuáles son los tipos de datos que existen en Python. Entonces, en esta variable nosotros tenemos este valor. Podríamos mostrarlo en pantalla. Vamos a hacerlo con print y le pasamos el nombre de la variable, que sería guión bajo nombre. Si nosotros guardamos esto y lo ejecutamos, vamos a ver que nos muestra Carlos en pantalla, que es el valor que tiene esta variable. Pero recordemos que también puede empezar con una letra el nombre de variable. Aquí lo modificamos, ejecutamos y se sigue mostrando bien en pantalla. Vamos a limpiar acá la consola, un clear. Los nombres de variables pues comúnmente se definen empezando con una letra. En este caso pues sería nombre. Y también son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Es decir, que no es lo mismo colocar nombre con N mayúscula que nombre con N minúscula. Si nosotros ejecutamos, vemos que se muestra Carlos acá. Vamos a modificar aquí para ver el cambio. Por ejemplo, coloquémosle Ricardo acá. Vamos a guardar, vamos a ejecutar y se muestra Carlos porque la variable nombre con N minúscula tiene el valor de Carlos. Pero si cambiamos acá nombre con N mayúscula, vamos a ver que muestra Ricardo porque ese es el valor que tiene. Entonces recuerden que es sensible a mayúsculas y minúsculas. No es lo mismo escribir nombre con N minúscula a nombre con N mayúscula. También pues hay una serie de nomenclaturas que se utilizan para definir variables, que son por ejemplo la camel case, que de esta hay dos tipos de variantes. Por ejemplo, que se utiliza para definir variables que tienen más de una palabra. Por ejemplo, la upper camel case tiene lo que es la mayúscula de cada palabra de la variable. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de nomenclatura, que sería un nombre de variable. Y tenemos la lower camel case, que solamente la primera palabra del nombre de la variable empieza con minúscula. Vamos a hacer unos pequeños ejemplos. Entonces, antes de continuar, este camel case viene pues porque se asemeja a lo que es jorobas de camello, el nombre de las variables. Entonces, si vamos a nuestro editor de código, vamos a eliminar esto de acá y tenemos una variable
que tenga más de una palabra, por ejemplo, nombre completo. Vamos a colocar aquí la N mayúscula y luego la palabra completo. Estamos utilizando la nomenclatura camel case, que es la que estamos viendo acá, pero con la variante upper camel case, que todas las primeras letras de las palabras llevan en mayúscula. Por ejemplo, aquí tenemos N mayúscula, C mayúscula. Aquí podríamos colocarle nombre completo y podríamos colocarle aquí, por ejemplo, Alfaro. Si le damos en correr, ven que me muestra el nombre completo, Carlos Alfaro. Aquí estamos utilizando camel case con la variante upper camel case, pero también tenemos la lower camel case, que básicamente lo mismo, pero la primera palabra llevaría la letra en minúsculas. Ejecutamos, vemos que me muestra siempre el mismo resultado. Y tenemos pues más estándares de nomenclaturas. Por ejemplo, tenemos el snake case, que es la que se utiliza por convención en Python, que básicamente si las variables tienen más de una palabra, lo que se hace es dividirlo por o separarlo por un guión bajo, y todas las letras deben ser en minúsculas. Si nosotros vamos a nuestro código y queremos hacer esta variable con esa nomenclatura, lo que tendríamos que hacer sería poner nombre guión bajo completo con C minúscula e imprimir esto en pantalla con el print. Si ejecutamos, vemos que muestra siempre el mismo texto. Entonces de esta forma podemos definir lo que son variables, y la más recomendada pues es esta de snake case. Entonces para definir una variable debemos de utilizar lo que es las reglas. Debe de empezar con un guión bajo o con una letra el nombre de la variable, seguido pues de tanto guiones bajos nosotros queramos como números. Vamos a crear aquí por ejemplo un nombre de variable que se llame número guión bajo 1 y sería pues válido. Vamos a asignarle un valor, por ejemplo 7, y acá pues con print nosotros mostramos en pantalla lo que es el nombre o el valor de la variable, perdón. Si mostramos el valor de la variable número guión bajo 1 y lo ejecutamos, ven que me muestra 7. También con print, voy a separarlo un poco acá, podemos imprimir las variables en una sola línea. Por ejemplo acá voy a hacerlo en múltiples líneas. Voy a copiar esto, voy a pegar y acá podríamos colocarle la variable nombre completo. Si guardamos y ejecutamos, ven que muestra primero el nombre completo, que es la variable que tenemos acá, luego el número guión bajo 1, que sería el valor 7. Pero esto podemos hacerlo también en una sola línea. Por ejemplo acá colocamos nombre guión bajo completo, luego una coma y la siguiente variable que sería número guión bajo 1. Si guardamos esto y lo ejecutamos, van a ver que tenemos el resultado. Como ven, en una sola línea imprimimos nombre completo y número guión bajo 1. Entonces de esta forma podemos definir variables con un nombre, con el símbolo de igual le definimos un valor, y con print nosotros podemos mostrar en pantalla el valor que tiene una variable. Porque recordemos pues que una variable es un espacio en memoria donde se almacena un valor, o es una cajita, por decirlo así, donde nosotros almacenamos un valor para poder utilizarlo en nuestros programas escritos en Python.